Apocalipsis y sus fascinantes misterios. Creo que todos estamos realmente agradecidos a Summer por estas excelentes interpretaciones que acaba de ejecutar en el piano. Apreciados amigos, como todas las noches, un saludo muy cordial a todos ustedes, la gratitud por las palabras de estímulo y aprecio y al mismo tiempo el interés en estos temas en los que estamos considerando las cosas profundas de Dios, como las refiere uno de los párrafos de Elena de White. Vamos a estudiar esta noche un tema que podría resultar doloroso y penoso a algunos de nuestros queridos amigos. Pero si ese dolor es administrado correctamente, iluminado por la palabra de Dios, puede transformarse en un gozo inenarrable, el gozo de la salvación, el gozo de la certeza de haber conocido los planes de Dios en relación con el futuro. Vamos a estudiar, sí, los disfraces de Satanás, los disfraces del dragón. Y por supuesto es para arrancarle esos disfraces y a la luz de la palabra de Dios identificarlo en su verdadera naturaleza. Pero antes de empezar directamente con el tema, queremos dedicar algunos momentos a buscar las equivalencias de los símbolos con los cuales Dios se refiere en Daniel y Apocalipsis a este sistema. Y tenemos que empezar lógicamente por el libro de Daniel. Y allí encontramos dos de esas identificaciones. El hierro en los pies de la estatua es hierro romano que permanece.
y que permanece hasta el presente. No lo olvidemos, la estatua no ha sido derribada todavía. La estatua sigue en pie, pero llegará el momento, no muy lejano del tiempo en que estamos viviendo, en que el segundo símbolo del capítulo 2, la roca va a dar contra los pies de la estatua va a ser derribada y el reino de Dios va a ser establecido finalmente como lo prometió Dios a través de los profetas. Quiero decirles, y esto es muy solemne, que en la vida o pertenecemos a la estatua que nada puede ofrecernos, o pertenecemos a la roca. La única certeza de salvación está en pertenecer a la roca, porque la estatua va a ser finalmente pulverizada. En el capítulo 7, el símbolo con el cual aparece este sistema es cuerno pequeño, y lo mismo encontramos en el capítulo 8. Y a causa de la prevaricación, dice el capítulo 8, versículo 12, prevaricación, es decir, apostasía, otra forma de referirse a este mismo sistema. Le fue entregado el ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad y la pisoteó. Este sistema apóstata haría mucho, mucho daño al pueblo de Dios y por supuesto trataría por todos los medios posibles de anular la revelación divina. Avanzamos con otros de los símiles que usa el Señor para referirse a este mismo poder. Al fin del reinado de estos, habla de las transgresiones que llegan al colmo y habla de un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esto está en Daniel 8:23. La palabra que aparece como enigmas en realidad significa tretas enredadas. Un especialista en tretas enredadas. Un especialista en el engaño. Avanzamos al capítulo 9, el versículo 27, donde se lo describe como el desolador. Muchedumbre de las abominaciones que habría de introducir este sistema desolador, que actuaría hasta el momento en que Dios interviniera para terminar con la obra tan nefasta de este desolador. Avanzamos al capítulo 11, el versículo 21, donde aparece descrito como un hombre despreciable, es decir, un sistema humano despreciable, vil a la vista de Dios, que habría de instalarse en el trono romano después que el imperio cayera. Avanzamos al versículo 31, donde lo refiere otra vez como abominación desoladora. Dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario fortaleza. Quitarán el continuo, es decir, el conocimiento de la obra de Cristo, e impondrán una gran falsificación de esa obra de Cristo, a la que se refiere como abominación desoladora. Avanzamos a Daniel 11:40, donde es referido como rey del norte. Y hay una razón para eso, porque el norte en la Biblia siempre hace referencia a Babilonia, un poder babilónico. Por supuesto, debemos reconocer también que en la palabra de Dios se hace notar que este poder del norte es en realidad un poder falso. El verdadero rey del norte es Dios, como podríamos comprobarlo con varios versículos de la palabra de Dios. Avanzamos al capítulo 12, versículo 11, donde vuelve a referirse a este poder como la abominación desoladora, y se dice que habría de extenderse durante 1290 años. Ese período comenzó en el año 508, cuando los francos, la más poderosa de las divisiones del imperio, de lo que había sido el imperio romano, volcó toda su influencia y su poder para respaldar a este sistema. Y por supuesto recibió una herida aparentemente mortal en 1798, cuando terminaron los 1290 años juntamente con los 1260. En Mateo capítulo 24, versículo 15, algo nos dice el Señor acerca de lo mismo. Tal vez ustedes recuerdan el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el santuario o lugar santo la abominación desoladora predicha por Daniel profeta, el que lee entienda. El Señor no quiso extenderse más en la explicación de lo que es,
Por lo contrario, refirió a Daniel, al libro de Daniel, para identificar a esa abominación desoladora. Y de paso, ese texto nos dice que precisamente en la terminación de la obra de Dios aquí en la tierra, encontraríamos un gran escollo en este sistema referido como la abominación desoladora. Avanzamos a la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2. Después de haber escrito San Pablo en la primera epístola, muchos de los tesalonicenses pensaron que la venida del Señor estaba a las puertas, pero ahora el apóstol les dice, no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, y lo define como el misterio de la iniquidad. Así como hay un misterio de la piedad, todo lo que Dios hace para salvarnos, mis queridos amigos, hay también un misterio de la iniquidad, todo lo que Satanás hace para impedir que esa salvación llegue a nosotros. Lo menciona también como el inicuo, se manifieste aquel inicuo a quien el Señor quitará la vida con el resplandor de su venida. Y cuando vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, otra vez en el capítulo 2, versículo 9, vuelve a referírsele como inicuo. Apocalipsis 13:1, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y un nombre blasfemo. Al tiempo en que surgiría la 5ª cabeza, toda la bestia se volvería blasfema. Algo de esto vamos a ver en esta noche. Fíjense ustedes en el verso 2. Y la bestia, de paso, en la expresión bestia no hay absolutamente ninguna intención de ofender, ninguna intención de causar un dolor innecesario, es simplemente un símbolo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y tenía patas como de oso y la boca como león. Son otras formas de referirse al mismo poder. Cuando vamos al versículo 12, la llama la primera bestia 2 veces, en relación a cómo la segunda bestia del capítulo 13 del Apocalipsis habría de restañarle la herida que sufriera en 1798. En Apocalipsis 14:8 tenemos el mensaje del segundo ángel, que advierte contra la caída de Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Avanzamos al capítulo 14, el verso 9, otra vez la bestia y ahora añade a su imagen, símbolos todos con su significado. En el 14:11 estamos ya en el mensaje del tercer ángel. Hay una advertencia muy severa contra quien acepte el dominio de la bestia y brinde homenaje a la imagen de la bestia. Capítulo 16, el versículo 13, la menciona como la bestia nuevamente. Y en el verso 19 es la gran ciudad, la gran Babilonia. En el capítulo 17, versículo 1, la gran ramera. Todos estos símbolos, todas estas identificaciones corresponden a uno y el mismo sistema. ¿Qué sistema? El sistema político-religioso que surgió de entre las ruinas del Imperio Romano y dedicó y sigue dedicando todas sus energías a impedir que el mensaje de salvación llegue a los hombres. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata en el capítulo 17, el verso 3. En el verso 5, Babilonia la grande, así la llama, la madre de las rameras y de las abominaciones que se cometen sobre la tierra. Avanzamos al verso 6, mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Todavía en el capítulo 17, en el verso 18, y la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Avanzamos al capítulo 18, la gran Babilonia. En el mensaje del cuarto ángel se la declara caída y caída definitivamente y albergue de todo espíritu inmundo y aborrecible. Avanzamos al capítulo 18, versículo 10. Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, como la refiere allí. En el versículo 16, la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata. ¿Qué predilección se manifiesta en las profecías en relación a este sistema con los colores rojo, púrpura, escarlata,
variaciones del rojo. En el 18:21 otra vez, Babilonia, la gran ciudad. En el verso 24, cuando cayó, en ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que habían sido muertos como mártires sobre la tierra. Llegando ahora al capítulo 2, versículo 2, es la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Y en el versículo 19, la bestia y los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todos símbolos, todos símiles para explicar el significado de los disfraces del dragón. Hay una declaración a la cual quiero llamarles la atención. Esa declaración dice que los que en su estudio de la Biblia fracasan en la identificación de este poder, inevitablemente van a caer bajo su influencia. Así dice la declaración de Elena de White en el comentario bíblico 960 y 961 del volumen 7. Los que se confunden en su comprensión de la palabra, que no logran discernir el significado del anticristo, inevitablemente se pondrán del lado del anticristo. Entre los padres de la Iglesia hay uno al que quiero hacer referencia. Me refiero a Hipólito de Porto Romano. Él murió como mártir en el año 236. Fue una muerte horrible, pero este hombre realmente conocía las profecías. Yo quiero citarles un par de párrafos de un comentario del libro de Daniel que sobrevivió en fragmentos hasta este momento, hasta nuestros días. Dice así: la cabeza de oro de la imagen es idéntica al león, y por medio de ambos se representa a los babilonios. Sigue diciendo: los hombros y los brazos de plata son lo mismo que el oso, y por ambos se identifica a los medos y los persas. El vientre y los muslos de bronce son lo mismo que el leopardo. Ustedes ven cómo combina Hipólito, capítulo 2, los metales, con las bestias del capítulo 7. Y por ello se representa a los griegos, quienes gobernaron desde Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible identifican a los romanos, quienes tienen ahora el imperio. Claro, faltaban todavía 240 años para que cayera el imperio romano, por eso dice Hipólito, quienes tienen ahora el imperio. Los pies de hierro y barro cocido y los 10 cuernos todavía llegarán a ser en el futuro. Con mucha objetividad comprendió este erudito de aquellos días que estaban todavía en el futuro. Y ahora dice: el otro cuerno pequeño que salía de entre ellos es el anticristo. La roca que golpea la imagen y la rompe en pedazos y que hinche luego toda la tierra es Cristo, quien desciende del cielo y trae juicio al mundo. Fíjense ustedes, queridos amigos, alguien en el siglo III, escribiendo de las profecías con un conocimiento perfecto del simbolismo. ¿Cuánto más debiéramos conocerlo nosotros en nuestros días? Y ahora sí, vamos a pasar a los disfraces del dragón, el monstruo marino que aparece especialmente en el capítulo 13. Pero quiero echar un vistazo muy rápido primeramente al capítulo 12, el versículo 3, donde dice: apareció en el cielo otra señal, y esa señal es descrita como un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. De los 10 cuernos algo sabíamos ya, pero no de las 7 cabezas. ¿Cuáles son las 7 cabezas que aparecen coronadas aquí? Es una presentación de toda la controversia a través de los siglos. Algo explicamos anoche cuando nos referimos al capítulo 12, que esas 7 cabezas son Babilonia, Medo-Persia, el imperio greco-macedónico, el imperio romano en su fase pagana, el imperio romano en su fase presuntamente cristiana, el ateísmo que comenzó o se manifestó en forma cruda y extendiéndose por el mundo en la Revolución Francesa, y finalmente la 7ª cabeza, que representa la triple alianza, la unión de todas las fuerzas bajo Satanás para destruir al pueblo de Dios.
No hay otra explicación para las 7 cabezas. Aquí en el capítulo 12 aparecen coronadas porque cubren toda la historia de la rebelión. En cambio, en el capítulo 13 vamos a ver que están las coronas sobre los cuernos, con su significado que vamos a explicar enseguida. En cambio, en el capítulo 17, donde vuelven a aparecer, no hay coronas y también hay un significado para ello. Vamos a pasar entonces a Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos uno tras otro. Dice San Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, recuerden que mencionamos recién, 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí termina la descripción, pero se añade en el versículo 9: si alguno tiene oído, oiga, preste atención, estudie este tema y llegue así a comprender el significado de este poder. Y en el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y pasando al versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Saben ustedes que en estos 10 pasajes, mejor dicho, en los 8 primeros pasajes de los 10, me refiero a Apocalipsis 13, 1 al 8, se dan 19 características de la bestia marina? Y usted me dice: pero ¿y por qué tanto? ¿No habría alcanzado con tal vez 3 o 4 como para que tuviéramos perfecta certeza acerca de su identidad? Es que el Señor sabía que este poder, precisamente en los últimos días de la historia de este mundo, parecería haberse convertido. Abogaría por la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad religiosa, los derechos humanos, y todo el mundo se sentiría encandilado por ver este cambio tan profundo, pero en realidad es un cambio aparente, como lo hace muy clara la descripción de este sistema en estos 19 rasgos distintivos. Fíjense ustedes el primero de ellos: habría de surgir del mar, esto es, de tierras densamente pobladas. Vi subir del mar una bestia, dice el verso 1, de ahí que la refiramos como bestia marina. ¿Cuáles eran las tierras pobladas en ese entonces? Solamente Asia y Europa. Me estoy refiriendo al siglo V de la era cristiana, cuando hizo su aparición este sistema. ¿Habrá sido que surgió en Asia o surgió en Europa? Todo indica que fue en Europa, como lo veremos enseguida. Haría su aparición exhibiendo 7 cabezas y 10 cuernos. Ya explicamos lo que son las 7 cabezas. ¿Qué acerca de los 10 cuernos? Porque dice el verso 1, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Déjenme decirles, sin entrar en mucho detalle, que hay 4 momentos en la actuación de estos 10 cuernos. El primer momento es cuando
se dividen el vastísimo territorio de lo que había sido el Imperio Romano. El segundo momento, cuando sintiéndose como huérfanas, me refiero a todas estas naciones en su surgimiento, recordando que en el tiempo del imperio había un poder central, decidieron que había que hacer algo para que en Roma volviera a haber un poder central. Y encabezadas por Francia, instauraron este sistema en el mismo trono que había pertenecido al Imperio Romano. Sobre su cabeza, tercera característica, habría de verse impreso un nombre blasfemo. Quiere decir que en el tiempo en que los 10 cuernos, coronados según el versículo 1, dieran su lugar al quinto poder, a la quinta cabeza coronada, todo el sistema se volvería blasfemo. Característica número 4. A diferencia del dragón del capítulo 12, que tenía las coronas colocadas sobre las cabezas, aquí las coronas están sobre los cuernos, indicando que cayó el Imperio Romano y que ahora fue reemplazado por estos 10 pueblos o tribus que fueron dando origen a distintas naciones europeas. Ahora, el aspecto de la bestia marítima la vincula con las 4 bestias de Daniel 7. ¿Recuerdan ustedes? El aspecto general como de un leopardo, las garras no como de león, sino como de un oso, y las cabezas sí como cabeza de león. Está indicando el tiempo en que el Imperio Romano estaba todavía ejerciendo su poder, pero para dar lugar muy pronto a la quinta cabeza. Número 6. Habría de surgir, habría de emerger del mar impregnada del mismo espíritu y los mismos móviles del dragón. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el verso 2. El dragón le dio su poder y grande autoridad. ¿De dónde habría de sacar su poder? El dragón habría de darle su poder y grande autoridad. En el mismo verso está la séptima característica, la sorprendente declaración de que el dragón habría de cederle también su trono. ¿Y cuál fue el trono del dragón hasta el siglo V? El mismo trono que había pertenecido al Cuarto Imperio Universal, es decir, a Roma, vacante en ese momento. Esta bestia marina habría de ser de hecho un poder europeo, habría de ser un poder romano. El dragón le dio su trono, el trono que había pertenecido al Imperio Romano. Vamos a la octava característica que nos habla acerca de su periodo de actuación. Habría de extenderse por 42 meses. Y ya sabemos que esos 42 meses son lo mismo que los 1260 años, lo mismo que el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y el texto dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y la pregunta que surge naturalmente es, ¿quién le dio la autoridad? No habría podido tenerla si Dios no lo hubiera permitido. El dragón le dio su trono, Dios permitió que le diera su trono. Y Dios permitió también que este poder actuara por tanto tiempo, demostrando a las claras a toda la humanidad, hasta el fin de los días, la verdadera naturaleza de este sistema. Vamos a la característica número 9. Durante ese periodo de hegemonía indisputada, el poder representado por la bestia marina habría de perseguir a los herejes. Eso fue lo que le permitió específicamente el famoso decreto de Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente. Ese decreto en realidad es del año 533, pero por 5 años fue letra muerta, no se pudo aplicar. ¿Por qué? Porque los ostrogodos dominaban en Roma. Cuando los ostrogodos fueron expulsados en el año 538, entró en efecto este decreto, o este código de Justiniano, como también se lo llama, que autorizó al obispo de Roma a perseguir a los disidentes. Y no pasó mucho tiempo antes de que la persecución comenzara de lleno. Vamos a la característica número 10. ¿Cómo habría de concluir ese penoso lapso de 42 meses proféticos?
Lo dice el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Y cuál fue esa cabeza? La que estaba actuando a fines del siglo XVIII. Es decir, la quinta cabeza, la de la Roma presuntamente cristiana. Surgió después de la caída de la cuarta, que simbolizaba el Imperio Romano, y el dragón le dio toda la herencia de lo que había pertenecido al Imperio Romano, además de su trono. Número 11. Habría de ser un poder blasfemo. Sus blasfemias habrían de estar dirigidas a 3 objetivos. ¿Cuáles serían estos objetivos? Dice el verso 6, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Un poder blasfemo. En la Biblia, ustedes deben saberlo, queridos amigos, nombre y carácter son totalmente sinónimos. Por esa razón, generalmente se esperaba un tiempo después del nacimiento hasta que el recién nacido comenzara a dar algunas evidencias de cómo habría de ser su actuación, su carácter, y recién entonces se le ponía un nombre que correspondiera más o menos a esa característica manifestada. Este sistema no solamente trataría de quitarle atributos a Dios, arrebatarle prerrogativas a Dios, sino que aún trataría de tergiversar, de deformar el carácter de Dios. ¿Y cómo habría de hacerlo? A través de la actuación del representante de este sistema. Nuevas doctrinas habrían de hacer su aparición, doctrinas sin fundamento en la palabra de Dios, y especialmente una que pintaría a Dios como un monstruo, un ser cuya justicia jamás se aplaca, que condena a los seres humanos que vivieron sobre este mundo 15, 20, 50, 60 años pecando, los condenaría no solamente a un castigo transitorio, sino a un castigo eterno. Nunca se acabaría la demanda de la justicia de Dios, nunca quedaría satisfecho Dios de todo el sufrimiento que estaría ocasionando a seres humanos pecadores que no aceptaron los recursos de la salvación. Quiero decirle, mis queridos amigos, que la Biblia nada sabe de un infierno actual, presente. Nos habla, sí, del Hades, que es el sepulcro, muchas veces traducido como infierno, pero es una mala traducción. Y también nos hace notar que habrá un lago de fuego al final. ¿Y para quién será ese lago de fuego? ¿Para que Satanás torture allí a los seres humanos? San Mateo capítulo 25, y leo aquí en el capítulo 25, repito, leo en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, es la parábola de la división de la humanidad, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, escuchen bien, preparado para el diablo y sus ángeles. No está preparado para seres humanos, pero si los seres humanos se identifican con este sistema, se dejan conducir y guiar y dominar por Satanás, o sus representantes, o el sistema al cual estamos haciendo referencia, por supuesto tendrán que padecer también el castigo representado por ese lago de fuego. ¿Saben por qué? El pecado es una sustancia altamente inflamable ante el poder de Dios y ante la presencia de Dios. Y cuando Cristo se manifieste, todo ese, ¿qué diríamos? Esa característica de inflamabilidad habría de arder y terminar de esa manera con la vida de aquellos que se rebelaron contra Dios. Esa es la característica número 11. Vamos a pasar ahora a la característica número 12, porque dijimos hace un momento que las blasfemias no solamente serían contra el nombre de Dios, contra el carácter de Dios, sino que serían también contra el tabernáculo, para blasfemar su tabernáculo. ¿Y a qué hacemos referencia con esta declaración? No es otra cosa que el santuario celestial donde Cristo
intercede por nosotros. San Pablo lo describe como el trono de la gracia, del cual viene todo el auxilio que necesitamos en nuestras tribulaciones y también el poder para vencer el pecado y vivir vidas que puedan ser aprobadas para toda la eternidad. Hay algunas declaraciones, especialmente en el libro de Daniel, que nos llaman profundamente la atención porque se refieren exactamente a lo mismo. Cómo este sistema habría de arrebatarle a Cristo su obra en el santuario celestial. Vamos a leer la primera de ellas en el capítulo 8 del libro de Daniel. Capítulo 8 del libro de Daniel, y vamos a leer allí el verso número 11. Dice, aún se engrandeció, está hablando del cuerno pequeño, porque en el capítulo 7 y el capítulo 8 este sistema es referido como cuerno pequeño. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y usted me dice, ¿quién es el príncipe de los ejércitos? Es Cristo Jesús. ¿Se lo puede probar con la Biblia? Sí, con un solo texto. Josué 5:14 es el único pasaje en el cual Cristo es referido como el príncipe de los ejércitos. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y de él, del príncipe de los ejércitos, el cuerno pequeño quitó el continuo. Subió al cielo y le quitó a Cristo esa obra que él realiza en el santuario celestial. No, la quitó al nivel del conocimiento de los seres humanos. Y para eso ofreció un sistema falsificado de salvación, una intercesión falsificada, un sacerdocio ilegítimo, porque todo sacerdocio terminó cuando Cristo, que había estado simbolizado durante siglos por los sacerdotes, asumió el sacerdocio, actuando como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Vuelvo al versículo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Falsificación aquí en la tierra de todo el plan de la salvación. Y el otro verso está en el capítulo 11, y leo aquí en el versículo 31 cómo ocurrieron las cosas. Y se levantarán de su parte tropas. ¿De parte de quién? Del rey del norte, símbolo exactamente de este mismo sistema. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario fortaleza. Casi todas las Biblias dicen el santuario y la fortaleza, pero la conjunción ilativa y el artículo la no existen en el original. Presenta al santuario como nuestra fortaleza. Ya dijimos hace un momento que de allí viene toda la ayuda necesaria para hacer frente a las contingencias de la vida y especialmente las tentaciones de Satanás. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario fortaleza, quitarán el continuo. Y aquí con una terminología muy, muy fuerte, dice que en lugar del continuo habrían de imponer la abominación desoladora, a la cual ya hicimos referencia cuando repasamos las distintas alusiones a este sistema en el simbolismo de las Escrituras. Exactamente lo mismo que se menciona en el texto, habría de blasfemar contra el tabernáculo con la obra de Cristo en el santuario terrenal. Pero sus blasfemias habrían de ir todavía más lejos. La 13ª característica dice, las blasfemias de la bestia marina también tendrían como su objetivo a los que moran en el cielo. ¿Y quiénes son estos que moran en el cielo? Los ángeles y el Espíritu Santo. ¿Y en qué forma habría de blasfemar? Me duele decirlo, pero tenemos que ser claros y honestos. Los ángeles en este sistema son puestos a un lado. Hebreos 1:14 los declara como enviados, como ministradores para ayudar a los herederos de la salvación. Pero este sistema habría de originar una muchedumbre de otros intercesores, de otros ayudadores, entre comillas, los santos difuntos a los cuales beatifica y canoniza, y entonces
los envía al cielo como representante de la humanidad para interceder por los seres humanos. Por supuesto, esto no tiene ningún asidero en la palabra de Dios, porque los que mueren cesan en sus actividades intelectuales, en sus actividades afectivas, cesan en cualquier actividad religiosa. No hay religión en el sepulcro, es muy clara la palabra de Dios en relación a esto. Así que estos tantos santos que dicen que están en el cielo intercediendo, están en sus tumbas descansando hasta el tiempo de la resurrección. ¿Y en qué forma este sistema habría de blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Recuerdan ustedes que Jesús les dijo a los discípulos que no habría de dejarlos solos? Él iba a regresar al cielo para interceder por ellos y para interceder por todos aquellos que les confiaran su caso. Pero aquí en la tierra habría otro consolador. Y esa palabra, ese término otro, es muy interesante en el griego porque no indica de otra clase, sino de la misma clase, de la misma naturaleza de Cristo. Vendría a consolarnos. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero el sistema al cual estamos haciendo referencia pretende poseer la plenitud del Espíritu Santo y como tal está en condiciones de definir doctrinas, de modificar la ley de Dios y de hacer muchas cosas más que el Espíritu Santo jamás habría realizado, porque Él vino para ensalzar a Cristo, no vino para anular absolutamente ninguna de las enseñanzas de la palabra de Dios. Número 14. Esa bestia marítima habría de alcanzar un reconocimiento mundial, planetario, en todo el mundo, porque dice el versículo 3 que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y en el versículo 7 se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y estamos precisamente en el cumplimiento de este proceso. ¿Cómo va extendiendo su poder? Voy a darles un solo ejemplo y tengo que ser claro, vuelvo a decirlo. No estoy hablando con espíritu negativo, simplemente quiero ser honesto con la palabra de Dios. El Vaticano es un estado muy pequeño. Tiene solamente el tamaño de 44 manzanas de una ciudad. Y sin embargo, cuenta en este momento con 176 embajadas. Mi nación, Argentina, no tiene ni de cerca esa cantidad y tiene una superficie muchísimo mayor que apenas 44 manzanas. Toda la tierra maravillándose detrás de este poder. ¿Y por qué se está maravillando? Precisamente por la impresión de que ha cambiado totalmente la naturaleza. Ya no es ese perseguidor de la Edad Media, ese poder perseguidor, responsable de tanta crueldad. No, ahora aboga por la libertad religiosa. De hecho, recibió en la figura del pontífice anterior la medalla del Congreso precisamente por su defensa de la libertad religiosa. Las condecoraciones más altas de este país y de otros países por la defensa de los derechos humanos. Pero todo esto solamente serviría para que toda la tierra se maravillara detrás de este poder. Autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como leímos recién en el verso número 7. Pero hay otra característica, está la número 15. El poder representado por este sistema habría de exigir suprema adoración. Dice el versículo 8, la adoraron todos los moradores de la tierra. Y enseguida aclara quiénes son los moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. La humanidad se divide desde el punto de vista bíblico y especialmente en el Apocalipsis solamente en dos. Los santos del Altísimo, el pueblo de aquellos que han entregado su vida totalmente a Dios,
y sus nombres están registrados en el libro de la vida. Y los moradores de la tierra, es decir, los que no tienen ninguna esperanza fuera de lo terrenal, y su nombre no está escrito en el libro de la vida, porque nunca aceptaron las providencias de la salvación. La característica número 16 despierta una cierta aprensión. Bueno, todas estas características despiertan aprensión, pero hay una que descuella sobre todas las demás. Este poder habría de ser obra del dragón, su obra maestra. En otras palabras, Satanás no podrá mejorar, no podrá perfeccionar este sistema. Es lo máximo, es su obra maestra. Quienes participan de su adoración, lo dice el texto, y es muy triste, en realidad están adorando al dragón. Yo reconozco, por supuesto, y la palabra de Dios me autoriza a reconocerlo, que hay tantos millones en este sistema que adoran a Dios de acuerdo a lo que consideran es la palabra de Dios, es la verdad. Anhelan algo mejor, pero no lo conocen. Dios los toma en consideración y de alguna manera se acerca a ellos mediante su Espíritu para invitarlos a aceptar al único Salvador, a Cristo Jesús. Pero quienes participan a sabiendas de que no están en armonía con la palabra de Dios, participan de la adoración de este sistema, están adorando en realidad al dragón. Número 17. La herida aparentemente mortal que recibiera en 1798 habría de serle totalmente restañada por la bestia terrestre, descrita en los versículos 11 hasta el 14, que lo vamos a ver mañana. Influiría ese poder sobre los habitantes del planeta para que le brindaran acatamiento y adoración universal, como lo declaran los versos 11 y 12 del capítulo 13. Vi otra bestia que subía de la tierra y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¡Qué impresionante! Este país, referido en la segunda parte del capítulo 13, como un animal que surgiría de la tierra, de un lugar poco poblado, con todas las garantías de ofrecer libertad, de ofrecer armonía y paz a los seres humanos, habría de experimentar un cambio tan dramático como para obligar a los seres humanos a prestar acatamiento a este sistema. Vamos a la característica número 18. Como consecuencia de aquella herida aparentemente mortal, aquí en la tierra se darían las condiciones necesarias como para que surgiera el remanente, el verdadero pueblo de Dios, del cual se dan en el versículo 10 dos características que son adicionales a las ya mencionadas en el capítulo 12, versículo 17. ¿Recuerdan ustedes del 12-17? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí los menciona como, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Mejor sería la traducción, la fidelidad de los santos. ¿Recuerdan lo que se dice de ellos en el capítulo 12, versículo 11? Cómo menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bien, la última característica. Este sistema, característica número 19, este sistema tiene un número identificador, estrechamente vinculado con la marca y el nombre de este poder marítimo. Dicen los versículos 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y enseguida dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, es un sistema humano. A pesar de todas estas características, de toda esta manifestación de poder, no sería sobrehumano, sería un sistema humano, aunque por supuesto inspirado no por Dios,
sino por el enemigo de toda justicia y de toda salvación. Su número es 666. ¿Cuál es el significado de este número? Bueno, algo dijimos de esto contestando una pregunta al respecto. Creo que ayer también lo mencionamos. Andreas Helbig, ese notable filólogo y teólogo alemán, elaboró 4 reglas. Y esas 4 reglas apuntan al hecho de que este sistema tiene en su nombre o en sus títulos los elementos o los números romanos como para llegar hasta el 666. Y Helbig encontró estos títulos muy utilizados en aquel entonces. Dux Cleri, príncipe del clero; Dic Lux, el imperativo del verbo decir, es decir, habla, danos luz, queremos que nos orientes. Ordinarius obilis Christi pastor, el pastor común de todas las iglesias, de todas las ovejas de Cristo. Y finalmente Helbig se pronunció por Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, representante del Hijo de Dios, es decir, desplazando al Espíritu Santo. Este, a título de Helbig, es el título que mejor refleja las prerrogativas de este sistema. Y termino estas consideraciones con una declaración que nos llena de gozo y nos llena de esperanza. Hemos repasado estas 19 características. ¿Por qué tantas? Y si pensamos que en el capítulo 7 del libro de Daniel, hablando de lo mismo bajo el símbolo del cuerno pequeño, se ofrecen 15 características, nos damos cuenta de que el Señor quiere que especialmente su pueblo en los últimos días esté con los ojos totalmente abiertos a este sistema. Puede parecer que Satanás triunfa y que la verdad está abrumada por la mentira y el error. Puede verse en peligro el pueblo sobre el cual Dios extendió su escudo y el país que fue asilo de los siervos de Dios, oprimidos por razones de conciencia y por defender la verdad. Pero Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos. Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad alguna de verse librados de la acción de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Nunca lo olvidemos. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Joyas de los Testimonios, el volumen 2, la página 321. Vuelvo a decirles, queridos amigos, que en lo que acabamos de ver no ha habido la menor intención de causar dolor o tristeza. Simplemente hemos querido, iluminados por la palabra de Dios, avanzar en la comprensión de este sistema que tanto daño ha hecho y tanto daño todavía hará en el futuro al verdadero pueblo de Dios. Vamos a dedicar un momento a la oración, pidiendo al Señor que nos ayude a comprender todo lo que Él revela en su palabra y que traiga paz, que traiga seguridad a nuestro corazón. Y si vuelvo a decir, alguien ha quedado lastimado, que el Espíritu de Dios, con ese bálsamo consolador que lo caracteriza, llegue a ese corazón, trayendo paz y trayendo conocimiento de la maravillosa verdad de la salvación. Oremos, queridos amigos. Amado Padre que moras en los cielos, a ti nos acercamos en esta noche, agradecidos por tanta luz como la que has derramado en tu palabra. Especialmente te ruego por aquellos que por primera vez están escuchando estas cosas y pueden sentirse afectados, pueden sentirse dolidos. Padre, dales el bálsamo de tu Espíritu. Anímalos a investigar tu palabra, a estudiar todas estas revelaciones maravillosas que tú has dejado, especialmente en los libros de Daniel y el Apocalipsis, y que a pesar de lo que han experimentado esta noche, puedan sentir paz, puedan sentir que tú los estás guiando a una luz que hasta ahora no conocían, una luz que todavía no habían encontrado en tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados y equivocaciones, y guíanos de tal manera que en nuestro estudio lleguemos a comprenderte siempre más como un Dios de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús.
Amén. Mañana vamos a dedicar el tema de la noche a la segunda parte de los disfraces de Satanás. Vamos a estudiar lo que tiene para decirnos el Apocalipsis en el capítulo 13, especialmente los versículos 11 al 17. Y si el tiempo nos diera mañana para tratarlo con un poquito más de amplitud, volveríamos a esto del número, que como dije ya lo explicamos por lo menos en 2 ocasiones anteriores, contestando las preguntas. Lo mejor que tenemos ahora, me refiero a interpretación, es lo que acabamos de ver, que nos llega desde el siglo XVII, en esta contribución tan magnífica de Andreas Helvig. Vicarius Filii Dei. Este sistema pretende que nunca usó este título, y sin embargo hay suficiente documentación para comprobarlo que fue de uso muy frecuente. Mis queridos amigos, los espero entonces mañana para este nuevo estudio que haremos de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que les anhelo las mayores bendiciones del cielo. Yo no sé cuáles son las circunstancias que ustedes están enfrentando, pero como vivimos en un mundo tan lleno de tentaciones, de peligros y tribulaciones, seguramente necesitamos alguna bendición muy especial del Señor. Así que anhelo de todo corazón que la reciban y que puedan gozar de la paz del cielo. Amén.